Hoy vamos a aprender a tejer unos bonitos aretes a crochet, como este. Se llama Lágrimas Negras. Es muy bonito, realmente es muy llamativo y todos los que te lo vean te van a preguntar cómo los hiciste, porque son realmente muy llamativos. Para poder tejer estos aretes necesitamos los siguientes materiales. Hilo para tejer a crochet número 10 de color negro. Un ganchillo de acero como este de 1.65 milímetros. Dos herrajes, argollitas, para bisutería como estas. Y dos herrajes para aretes como estos. Puedes utilizarlos de color dorado, como este que tengo yo acá, o puedes usar los de color plateado. También unas tijeras comunes y unas pinzas para bisutería como esta. Estas pinzas tienen que ser de punta así finita, como las pinzas de electricistas, pero más finitas todavía. Estos aretes que vamos a tejer hoy tienen la particularidad que como son tejidos con un hilo tan delgadito como es el hilo a crochet número 10 y son de color negro, son un poco más difíciles de tejer. Por lo tanto, yo te recomendaría que si todavía no sabes tejer bien a crochet, sobre todo con materiales tan finos, tan delgados como este, es mejor que practiques un poco antes. Pero si te sientes una tejedora o un tejedor aventurero, puedes hacerlo. También vamos a necesitar dos marcadores de puntos. Me han dicho por ahí algunas compañeras que existen unos marcadores de puntos muy pequeñitos, muy delgaditos, que son adecuados para este tipo de hilo. Pero yo prefiero utilizar este tipo de marcadores, que son unas simples hebras de hilo de crochet número 10, solo que en color contrastante y diferentes unas de la otra. Aquí yo tengo una hebra de color blanco y una hebra de color rojo. Así que vamos a usar esas como marcadores de hilo. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a empezar? En primer lugar, tenemos que comenzar haciendo un anillo mágico. ¿Por qué? Porque nuestros aretes están hechos con la técnica de amigurumi. Y así es como se comienza en la mayoría de los amigurumis. Vamos a hacer nuestro anillo mágico. Y ahora voy a hacer 6 puntos bajos dentro de mi anillo mágico. Esta es la primera vuelta, recuerda, 6 puntos bajos dentro de mi anillo mágico. Pongo de esta manera mi marcador de puntos, la hebra que estoy utilizando en este primer punto que voy a tejer y comienzo. Recuerda que debes mantener una buena tensión y hacerlo con calma, porque como estos hilos son tan delgados, pueden llegar a cansarte la vista, puedes llegar a que te empiecen a tener errores en tu tejido. Entonces yo te recomiendo que te lo tomes con calma y lo vayas haciendo poco a poco. Eso sí, es necesario que tengas una buena iluminación al tejerlos, porque esto es muy importante. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, me falta un punto bajo. Muy bien, aquí ya yo terminé de tejer mis 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Espero que se pueda ver bien. Déjame ver si puedo aumentar un poco más la cámara. Ahí está bien. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a alar esta colita de acá para cerrar mi anillo mágico y voy a empezar a tejer la segunda vuelta. Es decir, voy a tejer en esta ocasión 6 aumentos. ¿Por qué yo utilizo 2 marcadores de puntos de diferente color?
porque fíjate, como esto es un tejido tan finito, aquí se te va a hacer difícil ver dónde es que vas a hacer cada punto, dónde inicia y dónde termina cada vuelta. Entonces esto te va a ayudar mucho. Este es un truco crochetero que yo siempre uso cuando tejo con hilos de este calibre, sobre todo cuando es algo como un amigurumi tan chiquitito que, dicho sea de paso, entre más chiquito es el tejido, es más difícil. Pero bueno, vamos a seguir. Voy a poner la otra hebra como marcador de puntos aquí, así. En este primer punto que voy a hacer. Y donde está esa hebrita de color blanco, ahí voy a tejer el primer aumento. Recuerda, debes tener una buena tensión al tejer, para que no se vea, se me está dificultando, para que no se vea el relleno. Entonces tejo un punto y otro punto en ese mismo punto. Y lo vamos a repetir hasta el final, es decir, vamos a tejer 6 aumentos. Cuando hayamos llegado en ese momento, te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Muy bien, aquí ya yo terminé de tejer mis 6 aumentos, es decir, aquí debes tener un total de 12 puntos. Fíjate de que sea así, cerciórate bien porque es importante. Y primero vamos a cerrar un poquito más el círculo mágico y vamos a proceder a tejer la siguiente vuelta. En este caso, nuestro patrón me dice que aquí debemos tejer una secuencia de un punto bajo y un aumento. Entonces pongo mi marcador de puntos, mi hebra marcadora de puntos, y aquí donde tengo esa hebrita roja, en ese punto voy a hacer mi primer punto. Y en el siguiente punto, aquí, voy a hacer el primer aumento. Recuerda hacerlo con paciencia. Ahorita sí no te conviene apurarte porque te puede salir mal. Entonces, vamos a repetir esta secuencia de un punto bajo y un aumento todo alrededor, hasta que lleguemos a el final, es decir, hasta donde está este marcador de puntos de color blanco. Muy bien, ya yo terminé de tejer mi tercera vuelta con la secuencia de un punto bajo y un aumento todo alrededor, y debo tener un pequeño círculo más o menos como este. Retiro el marcador de puntos que está más abajo, es decir, en mi caso es el rojo. Dejo el de color blanco y voy a tejer ahora la vuelta número 4, es decir, la cuarta vuelta. Pongo primero mi marcador de puntos. Si se te complica mucho tener 2 marcadores de puntos, puedes usar uno. Yo lo uso porque para mí es más fácil de ver dónde voy a comenzar ahora que estoy utilizando hilo de color negro tan finito. Entonces, ¿qué dice la cuarta vuelta? La cuarta vuelta me indica que tengo que tejer 2 puntos bajos. 1. Ay, se me salió ahí. Repito. Ahí está. 1 y 2. Un punto en cada punto, obviamente, y a continuación un aumento, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y vamos a repetir entonces la misma secuencia. Si quieres, retiras el marcador de abajo, no el que acabas de poner.
y vamos a repetir la misma secuencia, es decir, 2 puntos bajos y un aumento. Muy bien, aquí ya yo terminé de tejer la vuelta número 4 y tejí la secuencia, ya sabes, 2 puntos bajos y un aumento. Entonces, ahora debemos tener aquí que llegamos al final un total de 24 puntos. Vamos a proceder ahora a una parte fácil. Vamos a tejer una parte fácil. ¿Cuál es esa parte fácil? Bueno, primero ya te la voy a explicar. Voy a poner mi hebrita marcadora de puntos o mi marcador de puntos y voy a tejer 5 vueltas sin aumentos, es decir, en cada punto voy a tejer un punto. Sea así de simple. Eso es algo fácil y como te dije, ya llegamos a la parte sencilla que se teje más rápido de nuestro arete. Vamos a repetir, ya sabes, un punto bajo en cada punto, todo alrededor. Cuando hayamos terminado de tejer esas 5 vueltas de un punto bajo en cada punto, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué es lo que vamos a tejer a continuación. Muy bien, como puedes ver, ya yo terminé de tejer las 5 vueltas de puntos bajos alrededor. Es decir, aquí tejí un punto bajo en cada punto durante 5 vueltas y mi arete, mi pequeño amigurumi, ya tiene esta forma como de cazuelita. Es casi como un dedal. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora necesitamos, primero que todo, voy a estirar este punto un momentito aquí para que no se me pierda. Y voy a aprovechar para cortar la hebrita esa con la que cerramos el anillo mágico. Esta que está aquí. Para que sea más fácil tejer. Y no nos esté molestando. La voy a cortar. Está bien cerrado mi anillo mágico. Y agarro mi tijera. Y la corto. Y ahora sí, ya estoy preparada para continuar con la próxima vuelta. Aquí te pido que tengas paciencia, que si quieres detenerte un momentito y relajarte, lo hagas porque viene la parte difícil de nuestros aretes. Digamos difícil por el grosor del hilo y su color que dificulta su trabajo, pero en realidad no es difícil porque ya si has hecho amigurumis habrás tejido vueltas con disminuciones 1.000.000 de veces. Entonces vamos a empezar ahora la vuelta número 10. Ya estamos aquí en la vuelta número 10. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la vuelta número 10? Nuestro patrón nos indica que en esta vuelta tenemos que tejer un punto bajo y un aumento todo alrededor. Como ves, es un poco diferente ahora. Entonces voy a poner mi marcador de puntos, mi hebra marcadora de puntos. La dejo por acá, preparo todo. Y voy a empezar con ese primer punto aquí, donde está mi marcador de puntos de la vuelta anterior. Aquí voy a tejer un punto bajo. Se me dificulta un poquito, pero no importa. Ok, ya metí el ganchillo, tejo un punto bajo. Y voy a retirar este marcador que había puesto en la vuelta anterior y solamente tengo el que acabo de poner ahora. Ahora sí, voy a tejer una disminución. Acabo de tejer un punto bajo y voy a tejer una disminución. Para eso solamente voy a tomar la primera hebra del punto siguiente y la primera hebra del punto que está a continuación. Es decir, solamente voy a tomar las 2 hebras frontales.
He hecho una lazada, saco un punto, echo otra lazada y termino mi disminución. Así que repito la secuencia, ya sabes, es un punto bajo y una disminución. Vamos a ir repitiendo esta secuencia de un punto bajo y una disminución todo alrededor. Cuando hayamos terminado, bueno, ya ahí te voy a contar qué vamos a hacer a continuación porque nuestro patrón no nos termina ahorita. Y bueno, aquí ya yo terminé de tejer mi vuelta de un punto bajo y una disminución todo alrededor. Y como puedes darte cuenta, esto se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, aquí debes tener un total de 16 puntos en todo alrededor. Verifica que sea así. Y ahora vamos nuevamente a tejer solamente con puntos bajos, un punto en cada punto. Inserto aquí mi ganchillo y voy a empezar a tejer. Pongo primero mi hebrita marcadora de puntos aquí y voy a tejer, como te dije, un punto bajo en cada punto. Bueno, aquí yo apenas terminé la primera vuelta de puntos bajos todo alrededor. Es un poco difícil ya el trabajo, obviamente, pero ¿qué vamos a hacer antes de seguir tejiendo nuestras 2 vueltas más de puntos bajos alrededor? Este es un buen momento para empezar a rellenar nuestro arete, nuestro amigurumi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, búscate si quieres una pincita. Una pincita más o menos como esta, una pinza de cejas para que empecemos a rellenar nuestro arete, para que se nos haga más fácil seguir trabajando, porque como ya se va cerrando esta abertura, es necesario que empecemos a rellenarlo un poquito. Para eso agarro una pequeñísima cantidad, algo así como esta, y voy a tratar de hacer una bolita con el relleno sintético, el algodón sintético que va dentro de los amigurumis. Y con la ayuda de mi pinza, agarras aquí, voy a meter esta pequeña bolita. Si es necesario, puedes usar menos cantidad dentro de el arete, dentro de la lágrima que estamos tejiendo. Es como una gotita. Con paciencia lo vamos rellenando ahí. Trata de rellenarlo muy bien, pero sin exagerar, ya sabes. Te ayudas con una pinza porque la abertura es bastante pequeñita. Entonces, ya que lo tejimos, o si no, también puedes usar la parte de abajo de una pluma para darle forma, para empujarlo hacia adentro. Ay. Y que no salgan tantos pelitos de esas hebritas que tiene el algodón sintético. Entonces ahora verás que va a ser más fácil trabajar con tu arete. Disculpa mis manos temblorosas, ya sabes que tengo un temblor esencial en mis manos y eso me dificulta a veces el trabajo, pero tejer es algo que disfruto y que aprendí a hacer como cuando tenía 7 años. En esa época mis manos temblaban mucho más, no lo sabía controlar tanto. Estoy incontrolable, pero no es tan severo. Entonces vamos a seguir tejiendo nuestras vueltas de puntos bajos todo alrededor. Ya sabes, un punto en cada punto. Y nos vemos. Bueno, aquí como puedes ver ya yo terminé de tejer esas
vueltas de un punto bajo todo alrededor. Recuerda que son 3 vueltas y me va a quedar algo así. Como puedes observar, ya esto está teniendo más forma como de lágrima. Pero nos falta rellenar un poquito más porque ahora lo único que nos queda por tejer es el cierre. Entonces agarras ahora otro poquito de ese algodón sintético, pero esta vez una cantidad más pequeñita porque queremos hacer una bolita bien pequeñita que sea apenas como del tamaño de un chicharito, de un frijolito, algo así de pequeñito. Dale vueltas y te va a quedar algo así, ¿lo ves? Entonces, igualmente como hicimos en la vez anterior, vas a agarrar tus pinzas, vas a agarrar esa bolita y la vas a meter dentro del arete. Con cuidado, con calma. La metes bien. Trata de que no quede por fuera muchas fibras, porque ahorita vamos a tejer el cierre y necesitamos que esto no se salga por fuera el algodón. Entonces, ya tenemos algo así, ¿lo ves? Aparto mis pinzas y vamos a empezar a tejer la última vuelta, es decir, estamos ya en la vuelta número 15. En la vuelta número 15. ¿Y qué vamos a tejer en la vuelta número 15? Bueno, es muy sencillo. Es sencillo, pero con calma, porque vamos a tejer un total de 8 disminuciones. Vamos a tejer 8 disminuciones con calma, con cariño. No olvides poner tu marcador de puntos. Esto se vende mucho, pero por el grado de dificultad que tiene, no lo vas a poder vender muy barato. Ahí está. He hecho una lazada. Saco 2 puntos. He hecho una lazada y cierro mis disminución y continúo. Ya sabes, en el punto que está a continuación, que sería este, trato de tomar solamente la hebrita frontal. Si se me pasa el algodón, lo quito y hago lo mismo con el punto siguiente tomando la hebrita frontal. Echo una lazada, saco un punto, echo una lazada y cierro. Y vamos a repetir hasta el final. Bueno, muy bien, aquí ya yo terminé de tejer mis 8 disminuciones. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Primero, quitamos el marcador de puntos, esa hebrita que yo utilizaba. Si tú tienes marcadores de los normales, de esos chiquititos, bueno, retíralo, porque llegó el momento de cerrar. Así que vamos a estirar este punto hasta unos 15-20 centímetros aproximadamente y vamos a cortar el hilo. Vamos a cortar el hilo. Quitamos esta hebra que está aquí y nos va a quedar algo así. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a agarrar esta hebrita y voy a enhebrar mi aguja lanera. Esta vez estoy usando una aguja con punta porque es más fácil por el tamaño del hilo que estoy usando. Es más fácil el remate. Entonces solamente debes tener cuidado de no hacerte daño con la aguja. Entonces ya enhebré mi aguja lanera y lo que voy a hacer es a cerrar como cierras con todos los amigurumis. Es decir, vas a tener que pasar tu aguja por la primera hebrita que está en cada uno de los puntos. No sé si lo puedas ver. Esa primera hebrita
A ver. Bueno, por la cámara y por el color se dificulta un poquito. Pero vas a pasarle hebrita por cada uno de esos puntos que tejiste. Hacia arriba sin apretar demasiado. Ya yo terminé de pasar la aguja por cada una de las hebritas frontales de la lagrimita esta que tengo aquí. Entonces voy a alar esto y voy a cerrar y me quedó así, ¿ves? Quedó una reunión de puntos aquí arribita. No se nota mucho, pero aquí hay una reunión de puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a pasar mi aguja por el centro de esa reunión de puntos y la voy a sacar por cualquier otro lado. Así, con cuidado. Y ya cerré esos puntos. Y aquí voy a hacer un pequeño nudito de esta forma. Simplemente en el punto de al lado por donde saqué mi lana, mi hilo, perdón. Voy a pasar la aguja con cuidado y por este lacito que me quedó acá voy a hacer como un nudito. Y en el punto que está aquí, que es el punto que está al lado por donde salió la aguja, voy a pasar la aguja hacia el otro lado. Con cuidado de no hacerte daño con la aguja. Y voy a desaparecer ese nudito. Y ya. Sin tensar demasiado para que tu arete no pierda la forma. Ahora aquí lo que hago es enrollarme este hilo que quedó para cortar. Y listo. Aquí ya está la otra lágrima, compañera de esta que está acá. Pero ahora lo que tenemos que hacer es ponerle los herrajes. Primero vamos a darle un poquito de forma con nuestras manos, haciéndolo así, para que mantenga bien bonita, lo más uniforme posible esa gotita, esa formita como de lágrima. Entonces voy a agarrar una de estas argollitas para bisutería y con la ayuda de mi pinza, ¿verdad? Voy a agarrar y la voy a abrir. Voy a pasar la pinza por el dentro de por dentro de la argollita y la voy a abrir abriendo la pinza para que podamos pasar esa argollita por la lágrima. Entonces la agarro la pinza por acá, agarro la pinza, con la pinza agarro la argollita y voy a pasarla por la punta, es decir, por acá, por más o menos por donde cerramos los puntos. Voy a meter esa parte de la argollita con cuidado. A mí se me dificulta un poco por mis manos, pero no es nada imposible tampoco. Ahí está. Entonces la muevo así un poquito, nada más para ver por dónde quedó. Como puedes ver, quedó más o menos en el centro, ¿verdad? Antes, no se te olvide, porque esto es clave. No vayas a hacer como yo, que la tuve que deshacer una vez. Voy a agarrar este herraje, el que compramos, y lo voy a meter por acá, por la argollita que está abierta. Y ahora sí, voy a proceder a cerrar la argolla, unirla, que quede lo más parejito posible. Con cuidado, sin exagerar. Cuando sientas que ya no puedes, no cierra más. Si
quieres puedes intentar un poquito más. Ay, ahí se pasa un poquito. Bueno, vamos a agarrar y vamos a pasar la pinza por acá y le vamos a dar vueltas para que eso quede escondido dentro de el tejido. Con cuidado. Ahí está. Ahí quedó escondido. Y bueno, y aquí está. Lo único que queda para disimular, para que no se vean esas, ¿cómo se llama? Las hebritas del relleno, que no se traspase, puedes utilizar un encendedor, un yesquero, con la flama bien bajita, lo vas a acercar un poquito nada más para que esto se derrita y verás cómo se desaparece, pero solo un poquito. Y bueno, y aquí está. Ya tienes aquí un nuevo par de aretes. Los aretes perles. Los aretes lágrimas negras. Estos son los aretes lágrimas negras. Espero que te hayan gustado, que los hagas. Te digo, sirven mucho para vender porque llaman bastante la atención. Pero si lo vas a hacer para vender, procura cobrar tu trabajo bien. No vayas a regalar esto porque con todo lo que es tejido, todo lo que es crochet, 2 agujas, todo eso, entre más pequeño es un trabajo, más difícil es. Y eso, amiga, se tiene que pagar. Así que no regales tu trabajo. Pero si no, también los puedes hacer para ti. Como no se ven muy bonitos, ya vas a ver. Bueno, espero que te haya gustado este video, que hayas disfrutado tejiendo tus lágrimas negras y que las luzcas y verás, ay, qué bonito se ve. Yo no sé, yo soy un poco tonta. A mí me encanta que estos se muevan así muchísimo. Los aretes que se mueven me encanta. Así que, bueno, nos vemos en un próximo video. Quizás va a ser la semana de enero, en la primera semana de enero más o menos, porque ya viene la Navidad y viene el Año Nuevo y bueno, todas nos ocupamos mucho, todas las amas de casa, todas las personas que tenemos un hogar nos ocupamos mucho, así que bueno, nos vemos por ahí como el 6 de enero, el Día de Reyes. Nos vemos. Chao.